bendiga, amados hermanos, Dios le bendiga abundantemente. El día de hoy queremos hablar sobre la teología de Yeshua con relación a las misiones. ¿Cuál fue esta teología que Yeshua aplicó cuando estuvo en la tierra? Bueno, el día de hoy lo vamos a ver, no sin antes leer una porción de las Escrituras que se encuentran en el libro de Juan, capítulo 4, versículos del 5 al 10, que dice: Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Entonces, Yeshua, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta, es decir, al mediodía. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Yeshua le dijo: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Y la mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy samaritana? Porque los judíos y samaritanos no se trataban entre sí. Y respondió Yeshua y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Nota esta frase: si conocieses el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Muy bien, nosotros queremos explicar la teología de Yeshua con relación a las misiones. Pero queremos primero mencionar que Yeshua vino a la tierra con una misión específica. Y fue el entregarse a la muerte por los pecados de la humanidad. El llevar sobre su cuerpo la condena que el pecador se merecía recibir. Pero antes que llegue ese día, el Señor desarrolló un ministerio terrenal en esta tierra que duró aproximadamente 3 a 3 años y medio. Y durante este ministerio terrenal, el Señor dejó notar una teología con relación a las misiones en varios pasajes de los textos sagrados. Específicamente queremos hablar de uno que se encuentra en Juan capítulo 4, versículos del 5 al 10. No, es en ese episodio en donde el Señor va a la ciudad de Samaria y se encuentra con una mujer samaritana. Queremos contextualizar, en este caso, el trato entre judíos y samaritanos. Bueno, todos sabemos que los samaritanos y judíos no se llevaban muy bien, que digamos, ¿no? Se odiaban, no había, en este caso, una aceptación de uno para con otros. Tanto así que si el judío quería ir hacia el norte, habían dos caminos a elegir, el largo y el corto. El largo era aquel camino que bordeaba Samaria y el corto era aquel que cruzaba Samaria. Entonces, ¿qué camino elegía el judío? El largo. ¿Por qué? Porque no quería cruzar Samaria. Y había una respuesta para esta decisión. Y es que los judíos no querían ni siquiera llevar el polvo del pueblo de Samaria en la planta de sus pies. Imagínense el odio que había entre ellos, ¿no? Pero a Yeshua no le importó. ¿Por qué? Porque vemos aquí en el libro de Juan, capítulo 4, de que él va a Sicar. Va a Sicar en ese territorio que Jacob compró según el libro de Génesis. Y que según Josué, capítulo 24, versículo 32, es en ese territorio que compró Jacob en donde se encuentran enterrados los huesos de este gran hombre llamado José. Entonces, Yeshua llega a Sicar y se dirige específicamente al pozo de Jacob. ¿No? ¿Por qué? Porque en ese momento sus discípulos habían ido a comprar los ingredientes para la comida. Y algo muy curioso aquí, de que según la costumbre, todo viajero o caminante siempre llevaba su cubeta de cuero. ¿Por qué? Porque esa cubeta le iba a permitir a uno sacar agua de los pozos y así tomar, si es que en ese caso se les presentaba alguna sed, ¿no? Pero vemos que Yeshua se encuentra con las manos vacías. ¿Por qué? Porque el Señor tenía algo en mente. Por eso que la cubeta de cuero, que está más que claro que los discípulos la cargaban, Yeshua no se los pidió a ellos. ¿Sí? Porque iba a ser algo en el encuentro que él iba a tener con la mujer samaritana. Y era la hora sexta, es decir, al mediodía. Entonces el Señor estaba allí y de repente viene la mujer samaritana, ¿no? Esto no era común, ¿por qué? Porque las mujeres sacaban agua muy de mañana o casi un poco antes de que el sol se ocultase, ¿no? Entonces aquí vemos que al mediodía la mujer se acerca, no común. Y también la mujer la vemos que se acerca sola. Esto no era continuo en esa época, ¿por qué? Porque las mujeres se acercaban en grupo.
¿Por qué lo hacían? Por dos cosas. Uno, para defenderse si es que por ahí había gente que quisiera hacerle daño, varones ahí con la mente dañada que quisieran aprovecharse de ellas, ¿no? Y otro era porque en grupo ya ellas podían ayudarse al momento de sacar las cubetas llenas de agua y cargarlas y llevarlas a la casa. Pero aquí vemos que la mujer se acerca sola. Ahora, cuando una mujer veía a un hombre en el pozo, lo que hacía la mujer era detenerse y esperar que el hombre se acerque esperar que el hombre se aleje aproximadamente unos 6 metros, ¿sí? Y es ahí que recién la mujer se acercaba. Pero si el hombre no se alejaba, la mujer no se acercaba. Pero aquí vemos que ni Yeshua se mueve, ni la mujer se detiene. Entonces cuando se acercan, Yeshua comienza a conversar con ella. Esto no era común, ¿y usted sabe por qué? Porque conversar con las mujeres para los maestros era penado. No podía un hombre, un varón conversar con su mujer. Mire, los maestros decían, el hombre no puede conversar mucho tiempo con la mujer porque eso va a generar de que no tenga tiempo para estudiar la Torah. Pero en este caso ellos se refieren a la esposa. Ahora, aquí vemos a Yeshua conversando con una mujer que no es esposa. Están solos ellos, cosa que eso no podía hacerse. Y otro, que Yeshua era judío y ella samaritana. Eso estaba muy, pero muy penado. Mire, Yeshua conversando con la mujer solos. Yeshua conversando con una samaritana siendo el judío. ¿Ve? Pero al Señor no le importó nada de ello porque él tenía algo en mente. Entonces, cuando conversa con la mujer, le dice, dame de beber. Note esa frase que se encuentra en el versículo 7. Dame de beber. Eso fue lo que le dijo Yeshua a la mujer samaritana. ¿Y usted sabe por qué? Porque Yeshua quería demostrar a la mujer samaritana que así como ella pasaba por necesidades físicas, él también las pasaba. ¿Se da cuenta? Y esto demuestra la posición en que se encontraba el Señor cuando desarrolló su servicio para con los más necesitados, cuando desarrolló su ministerio en esta tierra. Es una posición de sencillez y humildad. ¿Ve? ¿Por qué? Porque el Señor quería demostrar que las necesidades físicas las pasan absolutamente todas las personas. Pero el Señor no solo le dice, dame de beber, también le dice a la mujer, yo tengo agua viva, que si te la doy a ti, eso va a generar de que tú no tengas sed jamás. Aquí ya Yeshua le habla a la mujer de su ámbito espiritual. Le está hablando a la mujer de lo vacío que se encontraba el alma de aquella mujer. Y por lo tanto, él tenía la capacidad de llenar ese vacío con aquella agua viva. Entonces, esto es la teología de Jesús con relación a las misiones. ¿Por qué? Lo vamos a resumir. La teología de Yeshua con relación a las misiones es servir a los demás, estando en una posición de sencillez, de humildad, mas no de poder. Porque el Señor era el Rey de Reyes. Él tenía la capacidad de cumplir un ministerio terrenal estando en la posición más alta que pudiera existir. Pero el Señor no lo hizo. ¿Por qué? Porque el Señor estaba enseñando a los demás de que así es la forma como se debe servir. Servir a los demás en una condición, en una posición de sencillez y humildad. ¿Para qué? Para demostrar a los necesitados de que las necesidades físicas todos las pasamos, creyentes y no creyentes. Pero hay necesidades espirituales que lo pasan aquellos que no son creyentes y que solo Yeshua tiene la capacidad de satisfacer aquellas necesidades espirituales. Entonces, nosotros como personas creyentes en Yeshua debemos aplicar este tipo de servicio que el Señor desarrolló en la tierra. Esta teología de Yeshua con relación a las misiones, que es servir a los demás, estando en una posición de sencillez y humildad, mas no de poder. ¿Por qué? Porque cuando uno sirve en una posición de poder,
¿Eso qué genera? Genera que muchos se enorgullezcan, se llenen de orgullo, de jactancia, de arrogancia. Genera que muchos se crean superiores a los que están necesitados espiritualmente. Por eso es un peligro servir estando en una condición, en una posición de poder. Se necesita servir en una posición de humildad, de sencillez. Y así los necesitados entenderán que las necesidades físicas todos la pasan, pero que hay necesidades espirituales que lo pasan aquellos que no tienen a Yeshua en el corazón. Y que solo Yeshua tiene la capacidad de poder satisfacer aquella alma que no se encuentra con las bendiciones espirituales. Que solo Yeshua tiene la capacidad de satisfacer aquella alma que anhela la paz, el amor, el gozo, la felicidad que solo Yeshua puede brindar. Así es que, amados hermanos, nunca dejemos de aplicar este tipo de teología que el Señor enseñó durante su ministerio terrenal. Y no solamente lo enseñó a la gente de esa época, a sus discípulos también. A sus discípulos. Por eso que el Señor en el libro de Marcos, capítulo 6, versículo 8, cuando les mandó a servir a los más necesitados, ¿cómo les mandó el Señor? Aquí dice, Marcos capítulo 6, versículo 8. Y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón. O sea, solamente tenían que llevar su bastón. Ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalia y no vistiesen 2 túnicas. Noten aquí, cuando el Señor los envía a sus discípulos a servir a los más necesitados, en este caso, ¿de qué manera? Predicándoles la palabra, hablándoles de Yeshua, hablándoles sobre las características del reino, el evangelio, las buenas nuevas. ¿Cómo les manda Yeshua? Los manda sin nada, solo con su bastón y una túnica y en este caso con lo necesario. ¿Por qué? Porque Yeshua quería que los discípulos entiendan que servir al Señor consiste en que podamos nosotros servir a los demás estando en una posición de humildad y sencillez. Esa es la teología de Yeshua con relación a las misiones. Servir a los demás estando en una posición de humildad y sencillez, mas no de poder. Porque si nosotros servimos de esta manera, pues las personas, los necesitados espiritualmente, van a entender de que las necesidades físicas no solamente lo pasan algún grupo de personas, no, sino lo pasan absolutamente todo. Que las necesidades físicas las pasan absolutamente todos, cristianos y no cristianos. Pero que hay necesidades espirituales que solo las pasan aquellos que no tienen a Yeshua. ¿Se da cuenta? Y que solo Yeshua tiene la capacidad de suplir aquellas necesidades espirituales. Y también de esta manera, servir al Señor de esta manera genera de que uno no se enorgullezca, se crea superior a aquel que se encuentra necesitado espiritualmente. Entonces, Yeshua, siendo el Rey de Reyes, dijo, yo no tengo ni siquiera dónde recostar mi cabeza. ¿Se da cuenta? Porque así fue el servicio del Señor en la tierra. Sirvió en una posición de humildad y sencillez. Y así es la forma como nosotros debemos servir a los más necesitados. Así es la forma como nosotros debemos servir al Señor en esta tierra. Así es la forma como nosotros debemos predicar a los demás. En una posición de sencillez y humildad. Claro, Yeshua bendice. ¿Cómo que no? Yeshua bendice, te da porque Él es justo. Él no es injusto. Pero entendamos de que Yeshua sirvió en una condición de sencillez y humildad porque quería que nosotros entendiésemos que así debíamos servir a los más necesitados, porque de esta manera iba a generar de que no nos creamos superiores a los demás, de que no nos enorgullezcamos y que los demás entiendan que las necesidades espirituales las pasan los creyentes y no creyentes. Perdón, las necesidades físicas las pasan los creyentes y no creyentes, pero que las necesidades espirituales las pasan solo aquellos que no son creyentes y que Yeshua tiene la capacidad de suplir aquellas necesidades espirituales. Muchos dirán, ¿pero qué? ¿El cristiano no pasa por necesidades espirituales?
Cuando uno tiene a Yeshua en el corazón, lo tiene todo espiritualmente. Claro, hay algunos que se descuidan, pero eso ya es otro tema. Pero la verdad aquí es que Yeshua mandó que nosotros apliquemos su teología con relación a las misiones, porque esa es la que Él nos enseñó cuando estuvo en la tierra cumpliendo su ministerio terrenal.